Muy buenos días. Hoy, 7 de noviembre del año 2021, estamos transmitiendo vía Facebook la meditación de esta mañana y esta meditación estará basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 1 al 23, con el tema la Cena del Señor, o también conocida como la Santa Cena. De modo que en esta mañana vamos a recorrer estos versículos que están contenidos en la Santa Escritura para encontrarnos con tres elementos principales en este pasaje relacionados con la Cena del Señor. Vamos a ver lo que fue la conspiración, es decir, los eventos previos a la Cena del Señor. Vamos a ver también los preparativos que se tuvieron que hacer para llevar a cabo la Cena del Señor. Y finalmente, lo que es la celebración propiamente de la Cena del Señor. Entonces estaremos meditando en la preparación, y los preparativos y la celebración. Vamos a echar mano también de una historia de nuestro México, de lo que se conoce como una efemérides, porque tiene relación lo que vamos a meditar hoy en la palabra de Dios con esta historia que está registrada en nuestro México, en el antepasado histórico de nuestra nación. Así es que vamos a empezar por leer los versículos. No voy a leer el texto completo, así de corrido, sino voy a irme leyendo según los párrafos en los que he dividido esta meditación. Saludamos a nuestra hermana Ana Lidia Campos Vargas, ya está allí dando un saludo. También la hermana Yogis Ramírez. Muy bien. Feliz día del Señor tengan todos ustedes. De modo que los primeros versículos del 1 al 6 es donde vamos a encontrar la primera parte de esta meditación. Dice así el escrito, y considerando ya el título que le he dado, o más bien subtítulo que le he dado a esta parte de la escritura, detecten entonces la conspiración, los conspiradores, quienes fueron y el tiempo en el que se dio. Dice aquí, estaba próximo el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarlo, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. ¿Qué es una conspiración? Entendida como el acuerdo que toman varias personas para realizar algo, normalmente contra alguien. Esta conspiración la encontramos aquí y vamos a ver el tiempo en el que se dio esta conspiración. El versículo 1 dice que estaba cerca o próximo el día de los panes sin levadura. Estaba próximo. ¿Qué tan próximo? No aclara el texto, pero el día de los panes sin levadura, traducido en nuestro calendario, sería la tarde ya del jueves, del 6
las 6 de la tarde en adelante, toda la noche, y el viernes igual hasta llegar a las 6 de la tarde siguiente. Esa fracción de tiempo sería conocida como el día de los panes sin levadura. Previo, entonces estaríamos pensando en jueves, miércoles, martes, lunes, uh, es, todos esos días podrían encontrarse o identificarse como próximos, ya no más, porque los demás no estarían próximos. Entonces, estaríamos pensando en que entre esos días se dio o se concretó la conspiración. ¿Quiénes fueron los conspiradores? Los que están narrados aquí en este pasaje, solamente aquí en Lucas. Hubo más conspiradores, pero solamente los que están aquí en Lucas. Vamos a detectar a 5 distintos conspiradores. Por un lado, dice el versículo 2, los principales sacerdotes, ya tenemos uno. Saludos a nuestra hermana Lupita, ahí está también enviando unos buenos días. Tenemos a los principales sacerdotes, tenemos a los escribas, entonces ya llevamos 2, y hay un conspirador que se nos puede pasar por alto y que lo menciona en primer lugar el siguiente versículo, el 3. Satanás. Satanás está como en medio de estos 5 conspiradores, como el eje de la conspiración, Satanás. Dice el 3, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, y ya aparece entonces el 4 conspirador, Judas Iscariote, también que era conocido entre el número de los 12. Dice el versículo 4, él fue y habló con los principales sacerdotes, ya se mencionaron estos en el versículo 2, pero aquí van a aparecer otros conspiradores también, u otro grupo de conspiradores, y son los magistrados. Y los magistrados. Tenemos ya a los cinco conspiradores, algunos como grupo, otros en lo individual. En el caso de los principales sacerdotes, los escribas y los magistrados, pues era un grupo conspirador. Y tratándose de manera personal, está Satanás y está Judas. Cinco conspiradores mencionados aquí en este pasaje de Lucas. Por ahí Javier Martínez, entrecortado, quizás dice pueda ser el internet de él, o sea el mío. Si los demás también tienen ese problema o no lo tienen, por favor contesten a Javier. Entonces vemos ese complot de 2 personajes, Satanás y Judas, y 3 grupos de personas para llevar a cabo. Ustedes pueden traer a la memoria esas conspiraciones que se han llegado a hacer con la intención ya sea de asesinar a alguien. Bueno, en este caso se trata de eso, y sí ha habido conspiraciones así para asesinar a alguien, mayormente cuando se trata de un personaje magno, un personaje grande. Se le llama a eso magnicidio, cuando se comete homicidio contra alguien muy conocido, alguien grande. Y sí se necesitan de varios para poder
llevar a cabo un asesinato así. Jesús, el más grande de todos los tiempos, no sería la excepción. Se requirió la participación de al menos 3 grupos aquí mencionados en Lucas, un personaje torvo, ambicioso, Judas, traidor, y otro personaje del reino de las tinieblas, de la oscuridad, tendría que venir. Hay una conspiración, pues, ligada entre el mundo de las tinieblas, el mundo oscuro, el mundo no visible para este mundo terráqueo, y el propio mundo visible. Tuvieron que reunirse. Podríamos hablar de estas 2 dimensiones de espacios y de tiempos para eh, conflagrarse contra Jesús. Aquí tenemos entonces estos datos interesantes acerca de la conspiración para matar a Jesús. Pasamos ahora a la segunda parte, los preparativos de la cena del Señor. Estamos entonces ahorita eh, por pasar a los preparativos, pero hemos visto la previa, qué había antes de que se llegara a celebrar la cena del Señor o la santa cena del Señor, esta conspiración. Voy a leer los versículos 7 al 13. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, prepárenos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vamos a observar algunos detalles de la preparación de la Pascua, empezando por el tiempo, para poder compararlo con el tiempo de la conspiración. El tiempo de la conspiración, dice, estaba cercano, el día de los panes sin levadura. Y aquí el versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura. Esto quiere decir que la conspiración no fue el mismo día. El convenio de Judas Iscariote para entregar a Jesús no fue el mismo día. Ya estaba planeado. Ya estaba la conspiración. Ya Judas había acordado por cierta cantidad de dinero entregar a su maestro. Y este hombre de corazón duro todavía cínicamente seguiría conviviendo con sus condiscípulos, los apóstoles, y también con el maestro en este evento, cuando llega ya el día de los panes sin levadura. Entonces ya llegamos a las 6 de la tarde de el jueves. Ya ahí ya empezaría el día judío, el día de los panes sin levadura. Ya estamos ahí. Llegó el día. Y entonces
se dan las instrucciones y los asignados para hacer los preparativos son Pedro y Juan. Versículo 8, Jesús envió a Pedro y a Juan. Ese día, como dice el versículo 7, era necesario sacrificar la víctima que tenía que presentarse y que estaba instituido que cada año se presentara una víctima por el pecado. Ese día tenía que presentarse. Ese día Jesús les dice a Pedro y a Juan, vayan y preparen la Pascua para que coman. Ese día también, una vez que son asignados Pedro y Juan, nos encontramos con el lugar. Tenemos entonces el tiempo, los asignados y el lugar para celebrar. Nosotros estamos apuntando hacia la cena del Señor porque ya sabemos que en eso va a culminar y ese es el tema de hoy. No es tanto el tema de la celebración de la Pascua, sino la celebración de la Cena del Señor o Santa Cena. Hacia allá apuntamos, pero la Pascua está aquí en ese mismo día como un evento previo también. Se hacen los preparativos, ya lo leímos, y el lugar. Un gran aposento alto, versículo 12, gran aposento alto, es decir, un lugar espaciosamente grande, sin ningún problema, para que allí pueda el maestro y sus apóstoles disfrutar de, en este punto, la cena pascual. Pasamos a los últimos versículos, del 14 al 23, donde vamos a tener que detenernos en algunos de ellos para rescatar entre las cosas más importantes que están aquí el simbolismo de los elementos que componen la cena del Señor. Pero vamos por partes. Voy a leer el texto 14 al 23. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Ya está hablando de padecer antes de padecer. Porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuando luego tomó una copa y, habiendo dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Aquí me detengo, porque aquí precisamente termina la celebración de la Pascua, la cena pascual. Entonces vamos a observar aquí a los participantes en esta celebración. ¿Quiénes son los participantes? Bueno, el texto dice Jesús y los apóstoles, dice el versículo 14. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahí estaban los 12 y estaba Jesús. Ahí estaba Judas, que previamente ya había hecho un convenio. De los versículos 15 al 16 vamos a encontrar ese anhelo en el corazón de Jesús por celebrar esa Pascua, que llegue esa Pascua. Es la última Pascua que él va a celebrar. Y dice el texto que él anhelaba que llegara esa Pascua, celebrar esa Pascua antes de padecer.
Es decir, no quería perderse el Señor Jesús de celebrar esa Pascua todavía. Él pudo haberse planeado que él ya no celebrara esta Pascua, sino que hubiera sido prendido el jueves, por ejemplo, y eso le hubiera impedido celebrar la Pascua, o que hubiera sido aprendido inmediatamente en las primeras horas del viernes antes de poder celebrar la Pascua. Pero todo estaba meticulosamente planeado por el arquitecto del universo, el diseñador de los tiempos y de los espacios y de los eventos. Y entonces hay tiempo para celebrar la Pascua. Siempre habrá tiempo para celebrar algo importante antes de morir. Aquí tenemos un mensaje para nosotros. Jesús ya sabía que su tiempo había llegado. Esa noche le apresarían. Nosotros no sabemos. Y si Dios nos lo hiciera saber, presentir de alguna forma, la pregunta es, ¿qué nos gustaría hacer? Por último, ¿qué nos gustaría hacer antes de morir, antes de partir? Ustedes pueden pensar en esto. Y claro, pueden venir a la mente personas que pueden ser muy importantes para su vida y decir, me gustaría platicar con alguien, me gustaría tener cerca a alguien, o saber de alguien, o enviarle un mensaje a alguien antes de morir. Puede tratarse de un hijo, puede tratarse de un cónyuge, de un amigo, una amiga, alguien eh, de la iglesia, algún miembro de la iglesia, algún conocido de muchos años, en una preocupación muy particular que se pudiera tener en el corazón de cada quien. Pero los anhelos de realizar algo antes de morir se van a recrudecer cuando nosotros veamos o presintamos que la muerte personal está cerca. De modo que al no saber cuándo vamos a morir, conviene que realicemos estas cosas que hay en nuestro corazón sin ansiedad, sin carrera, sin prisa. ¿Qué quisiera hacer antes de morir? Y a poner manos en la obra y ponerlo en las manos de Dios. Quizá Dios nos permita, nos abra camino para llegar a realizar aquello que anhela nuestro corazón. Jesús anhelaba esto, celebrar la Pascua. Él tenía motivos poderosos para decir, yo quiero celebrar la Pascua antes de padecer, antes de morir. Reunirme con mis apóstoles, estar allí, disfrutar de ese convivio, de esa coinonía, recordar el significado del Cordero Pascual, recordar aquella salida de Egipto, del pueblo de Israel que estuvo esclavizado durante 400 años, al menos, y la mano portentosa de Dios, como los sacó y cómo cruzaron el Mar Rojo y cómo los sostuvo en el desierto. Toda esta historia podía agolparse en el participante, pero lo más rescatable es que los hijos, los primogénitos de los judíos no murieron. Y no solamente de los judíos, sino de los que se encontraran en la casa de aquel que había teñido con sangre el dintel de su puerta. Ese día no murió. Y Pascua significa pasar,
Eso es. Entonces el ángel de la muerte pasó de largo y no tocó a los primogénitos que podían estar en esa casa, cuya señal estaba en el dintel y en los postes de la puerta de las casas. Habrán platicado sobre esto seguramente, tendrían tiempo y el maestro de recordar y exponer ahí. El libro no lo registra, pero seguro que lo hubo, con un simbolismo impresionante del Antiguo Testamento, que se cumpliría en Cristo Jesús. Ahora, el Maestro va a terminar sus días y va a cumplir la misión para la que vino a esta tierra. Y como Juan el Bautista lo presentaría ante las multitudes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora es una realidad aquellas palabras de Juan el Bautista. El Cordero de Dios tiene que ser sacrificado ese día y sería sacrificado ese día para estar en condiciones de quitar el pecado del mundo. ¿Cuánto he deseado? Están registradas estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes, no solo, con ustedes, esta Pascua antes de padecer? Difícilmente alguien podría pensar en llevar a cabo algún evento antes de morir solo, ¿no? ¿No? Seguramente estaría pensando en alguien que estuviera allí. Dios nos hizo seres gregarios para podernos relacionar entre nosotros. Y así como nacemos ya relacionándonos desde el vientre materno con quien nos sostuvo ahí, y luego los brazos que nos reciben en la hora de nuestra muerte, también nosotros podemos pensar quiénes nos gustaría que la previa, alguien estuviera cerca de nosotros o nosotros cerca de ellos. Es para meditar esto. Y bueno, el texto continúa aquí adelante con la culminación de la Pascua, versículos 17 y 18. Ya se celebra la Pascua, ahí termina, ya comieron la víctima que tenían que asar y las salsas especiales que tenían que estar ahí presentes. Se acabó. Tomaron un poco de vino, también ahí menciona en el versículo 17, como parte de la celebración de la Pascua. Pero llegamos ya a los versículos entonces 19 y 20, donde se cierra el telón para la celebración de la Pascua y ahora se abre el telón para la institución de la Cena del Señor. Y aquí entramos. Nosotros como espectadores, observando a Jesús, que dice el versículo 19, entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo. Habiendo dado gracias, alguna oración se pronunció en ese momento.
tampoco la tenemos registrada. ¿Cómo habrá orado Jesús? Agradeciendo. Eso sí, dice el texto, agradeciendo. Gracias. Y no es también para meditar en esto cuando esté cercana a nuestra muerte, dar gracias, agradecer, agradecer a Dios por la vida que nos concedió, agradecer a Dios por las personas de que nos rodeó y agradecer a las mismas personas que interactuaron con nosotros y y contribuyeron en nuestra formación, contribuyeron de una o de otra manera a que nosotros llegáramos a ser ese conglomerado de historias, de experiencias, de aprendizajes, de conocimientos. Agradecer. Gracias. Decir gracias. En vez de lamentar partir de este mundo. Gracias. Sí, claro que hay un sentimiento triste aquí, porque ya no vamos a ver a nuestros seres queridos. Ahí están los sentimientos encontrados, pero por encima de ello, el agradecimiento. Gracias. Habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. En la Biblia se encuentran figuras literarias que es importante que usted sepa y conozca. Cuando se trata de interpretar la Biblia, no es todo literal, porque algunos se equivocan cuando quieren interpretar la Biblia de manera literal y otros también se equivocan cuando quieren interpretar la Biblia de manera alegórica. Son los extremos. Y no. Si queremos interpretar la Biblia, hemos de ser hábiles, diestros, para poder detectar cuándo una expresión es literal y cuándo una expresión es alegórica. Si nosotros quisiéramos interpretar esta expresión de Jesús como literal, bueno, tendríamos graves problemas. Sí, y graves problemas para poder interpretarlo así. Porque no es el cuerpo de Jesús. El cuerpo ahí está, no puede ser el cuerpo de Jesús. Y Jesús está diciendo, esto es mi cuerpo y le está entregando un pedazo de pan. Les dice, esto es mi cuerpo. Literal no puede ser. El cuerpo de Jesús les está entregando el pan. No se está entregando el cuerpo mismo. Algunas veces es muy sencillo identificar cuando un lenguaje es alegórico y cuando es literal. Otras veces no tanto. Pero permítanme decirles que este pasaje no tiene complicación para detectar que se trata de una alegoría. Solamente basta analizar y ser cuerdos, tener enfrente este cuadro ahí. Por eso dije, aquí estamos como espectadores y como espectadores fijándonos en los detalles. No nos podemos perder en el significado de los textos. De modo que al no ser literal y ser una alegoría, se puede leer de esta manera, esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, el pan. Y que dice todavía que por ustedes es dado. Enseguida van a atrapar a Jesús y ese cuerpo físico de Jesús va a ser lastimado.
por nosotros, por amor a nosotros. Hagan esto en memoria de mí. Y ahí está el encargo de que se celebre, se festeje su muerte de cuando en cuando. No hay una indicación de cada cuánto. La iglesia primitiva lo hacía todos los días. A medida que la iglesia fue creciendo y también fue avanzando en distintos lugares geográficos, bueno, la periodicidad de la celebración fue variando y hay libertad para hacerlo. En el caso de nosotros, una vez al mes, primer domingo del mes, lo tenemos señalado para celebrar la cena del Señor. Otros lo hacen cada 2 o cada 3 meses, otros 2 veces al año, y tengo entendido que otros una sola vez al año, el día precisamente viernes de Pascua. Lo celebran. Hay libertad en esto. No está estipulado, pero sí que lo celebren. Nosotros lo hacemos así y el año pasado lo celebramos también exactamente el día. Perdón, en este año lo celebramos exactamente el día viernes, además de cada domingo primero de mes. Les puedo comentar que en un contraste con el nacimiento de Jesús, allá no hay indicación de que se recuerde el nacimiento de Jesús, de que se celebre el día que Jesús nació. Por cierto que es un día que se pierde entre la niebla del tiempo, es incierto, pero aunque no haya mandato, tampoco podemos decir que es pecado celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hacemos hincapié que no hay mandato. No hay ni siquiera una sugerencia de que se haga. Pero está bien, no es malo, pues. Inclusive los corazones se hacen sensibles en ese tiempo como para acercarse a Dios, y eso es bueno. Se critica mucho de que en esos tiempos la gente, en vez de abstraerse y buscar a Dios, andan en sus borracheras y en sus cosas personales por allá haciendo y deshaciendo y en sus vacaciones. Bueno, hagan lo que quieran. No hay una instrucción bíblica. Hay que entender esto y no tener por qué criticar y juzgar a aquellos que sencillamente pues, no celebran la Navidad, solamente la disfrutan como un tiempo de asueto. No hay instrucción. Entonces, no hay elementos para enjuiciar. Mejor sacamos lo positivo. Qué bueno que haya gente que en ese tiempo de Navidad busque a Dios y se sensibilice y haya corazones tocados. Qué bueno, y sigamos celebrando Navidad los que podamos y queramos de corazón. Pero la celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo sí está indicada por nuestro mismo Señor. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Perdón. Encontramos aquí los dos elementos de la cena del Señor. El pan, que está representando su cuerpo, y el vino, que está representando su sangre. Cuando nosotros nos llevamos el pan a la boca y lo masticamos para poderlo engullir, podemos traer a la memoria que el cuerpo
porque el pan está representando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue también lastimado. Dice Isaías, fue molido por nuestras rebeliones. Fue molido, así como nosotros molemos el pan cuando lo masticamos. Muy lastimado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este gran simbolismo. También indicar que este pan era pan sin levadura. En este caso, aclaro, en este caso la levadura está representando que Jesús, por tratarse del cuerpo de Jesús, un cuerpo sin mancha, un cuerpo sin pecado, así también el pan sin levadura, sin algo que lo corrompa, porque la levadura es algo que se pudre para luego meterse en la masa y se expanda. En ese sentido, cuando celebramos la cena del Señor, debe ser pan sin levadura, para que tenga el significado pleno. Comprar galletitas ahí de emergencia, hay que fijarnos bien si tiene levadura. Y si no encontramos galletas o panes sin levadura, pues mejor postergar la celebración de la cena del Señor, para que el sentido, el símbolo, sea muy cercano a lo real, que es el cuerpo de Jesús. Y el vino, el fruto de la vid, fruto de la vid. No es un vino o alcohol de cualquier otra planta u otro proceso. Se trata del fruto de la vid. De ahí es de donde está estipulado que se tome el segundo elemento. Y significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él aclara, fue derramada como un símbolo, y más que como un símbolo, como un requerimiento para el nuevo pacto. Todo pacto tendría que ser firmado con sangre. Hay un antiguo pacto que se hizo allá con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ahora hay un nuevo pacto. Ustedes saben que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, ¿y qué significa testamento? Nosotros podemos pensar en un escrito notariado donde se hereda o se lega algo. Tiene relación de alguna forma, pero testamento significa pacto. Es un pacto. Igual, cuando alguien deja su testamento, pues está dejando un pacto. Está diciendo, yo esto y esto y esto es lo que quiero que se haga. Es un pacto. Por eso también la Biblia, si algunos prefieren llamarle antiguo pacto y nuevo pacto a la división de las escrituras, está bien, pero cambiando el nombre testamento. Sin embargo, la división de esa manera es inexacta, porque el antiguo pacto y el nuevo pacto están mencionados en los dos tipos de escritos. No es de que ya no se habla del antiguo pacto. Sí se tiene que hablar y se tiene que escudriñar el antiguo pacto también. Pero regresamos nosotros a este sentido de los elementos. Entonces nos queda claro, pan sin levadura y vino fruto de la vid. ¿Qué simbolizan? El pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el vino, la sangre derramada para establecer un nuevo pacto. Terminamos con el anuncio fatal, versículos 21 al 23.
Vaya, así como se comenzó este texto, así terminamos. Había una conspiración, Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y todavía tiene allí al traidor enfrente y comiendo con él. Por eso el Señor va a aclarar, sin revelar de quién se trata. No obstante, versículo 21, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Es tremendo el anhelo de nuestro Señor Jesucristo de pasar tiempo con sus apóstoles antes de padecer. Está involucrado con ese dolor de tener enfrente al traidor. Y bueno, también eso llega a suceder en esos cuadros cuando la persona quisiera tener a tales o cuales gentes cerca y de repente llega alguien a quien la verdad no tendría ningún deseo de ver antes de morir. Pero ahí está. Ahí está. Y bueno, hay que afrontarlo. El Señor no va a hacerse como si nada estuviera pasando, aunque no va a delatarlo. Jesús no es como Judas, ¿verdad? No lo va a delatar delante de los demás. No, hombre, ahí sí, si lo delata. Recuerden, Pedro está armado. Y no solamente Pedro. Simón el celote también es un hombre de armas. Y quién sabe cuántos más podrían haber traído ahí espadas en ese momento del aposento alto. Así que no nos imaginamos ahí como hombres muy pacíficos, los apóstoles de Jesús, no, son hombres de armas tomar. Hay que considerar los tiempos, los eventos. Así es que simplemente el Señor va a dejarlo así, en, en un enigma. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Qué habrá sentido Judas cuando escuchó estas palabras? Parece que nada. No le hicieron ley, por el que después él saldría a avisarles a los conspiradores el momento justo para atrapar a Jesús. Entonces ellos comenzaron a preguntarse entre sí cuál de ellos sería el que habría de hacer eso. ¿Quién? ¿Quién de nosotros, de los 12? Todos son sospechosos. Todos. Jesús no dijo más. Solamente dijo que ahí estaba presente. Para que el que estaba presente todavía tuviera una oportunidad de reconciliar. Aunque Jesús sabía que no la aprovecharía. Dios todo lo sabe. Pero que no se diga que no se expuso ahí. Ahí está. Y a veces nosotros también podemos decir, no, ya, ¿para qué le digo? Yo sé que no va a hacer caso. Dilo. De todos modos, no va a hacer caso. Dilo. ¿Qué tal si hace caso? Porque nosotros no sabemos todo como Dios sabe. Quizá nos equivoquemos. Y si reconsidere la persona. Pues así llegamos al final de esta meditación, que tiene que ver con la Santa Cena, también conocida como Santa Cena, aunque en la Escritura no la vamos a encontrar con este mote, sino como Cena del Señor, pero no es descabellado ni mucho menos equívoco llamarle Santa Cena, porque significa una cena distinta, una cena apartada. No tiene que ver con las otras cenas que tenemos. Es
es una cena especial. Así es que está bien que le llamamos Santa Cena o Cena del Señor. Preferimos decirle como lo dice la Escritura, pero no hay ningún problema si alguien le dice Santa Cena. Esperamos que haya sido de bendición la meditación en esta mañana y solamente me resta narrar esta historia que les prometí de nuestro México. Por allá, por el año 1907, un hombre llamado Jesús García Corona, maquinista de un ferrocarril, tendría que tomar la decisión, con toda seguridad, más importante de su vida. Él era el maquinista y el ferrocarril se dirigía hacia Nacosari, Sonora. Llevaba una carga de dinamita en uno de los vagones. Lamentablemente, ese furgón, al encontrarse cerca de las calderas, empezó a incendiarse y el peligro era inminente. Si ese tren llegaba a la estación de Nacosari, sería una mortandad terrible. Mucha gente habría muerto. De manera que este joven de 26 años de edad, casi de 26, porque él nacería un 13 de noviembre, y lo que les estoy platicando sería un día como hoy, 7 de noviembre de 1907. Él tomó la decisión de mantenerse en el tren y redireccionarlo hacia una zona despoblada para que no causara daño. Y les dijo a sus compañeros: aviéntense, salgan de aquí. Yo me quedo. Y la explosión fue espantosa. Narran los historiadores que muchos vidrios del pueblo cercano, Nacosari, se rompieron y se cimbró la tierra de tan terrible explosión. Pero este joven estuvo dispuesto a enfilar este tren a sabiendas de que le costaría la vida enfilarlo hacia una zona lejos de Nacosari. Y en una analogía con nuestro Señor Jesucristo, él sabía también desde el cielo, desde antes de venir a esta tierra, que le costaría la vida, para evitar que mucha gente, millares de gente, murieran espiritualmente, terminaran muertos eternamente en el infierno. Y Jesús, curiosamente el mismo nombre, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estaría dispuesto a dar su vida por nosotros y así salvarnos de un trágico final eterno. Un día como hoy se celebra precisamente el Día del Ferrocarrilero. Enviamos saludos a todos los ferrocarrileros, a los maquinistas y todo lo que tiene que ver con este medio de transporte. Y valoramos lo que Jesús García Corona, mejor conocido como el héroe de Nacosari, hizo un día como hoy, ya hace 114 años. Y de este modo también conocemos un poco de la historia de nuestro país y le encontramos una relación, claro, toda proporción guardada, en una pequeña escala, solamente es una ilustración
comparado con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Que Dios nos bendiga.